Ok, pues comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento esté viendo este video. Igualmente un saludo. Me presento, mi nombre es Ronald Enrique Martínez Aguilar. Y pues actualmente soy estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas. Y mi número de carnet es el 85-3098-2024. Perdón. Y en este pequeño video le platicaré un poco acerca del tema de la relación entre la forma de gobierno y el Estado. Ahora usted me preguntará, Ronald, ¿cómo empezamos? O sea, ¿cómo llegamos al punto de comprender este tema de suma importancia? Muy buena pregunta. En este caso, pues sería analizando tres conceptos mejor dicho, que serían qué es el Estado, qué es el gobierno y cuáles son las formas de gobierno. En este caso sería el Estado. Es el conjunto de seres o habitantes que residen en un determinado territorio y que están organizados jurídicamente bajo leyes de un poder que ejerce un gobierno o sistema de gobierno. Aquí nos pasamos de un solo a la definición de gobierno, pero antes de pasarnos, un dato curioso. Pues si no lo sabía, el Estado tiene tres elementos esenciales, que sin esos tres elementos el Estado no puede existir, que básicamente es el pueblo, el territorio y el poder que es ejercido por el gobierno. Del gobierno ya lo repetí mucho, básicamente es el que ejecuta el poder de político y jurídico del Estado. Y las formas de gobierno, ¿qué es eso? Pues básicamente es la manera o la forma en la que se toman las decisiones políticas y jurídicas del territorio, básicamente del Estado. Y existen varias. Podemos hablar de la democrática, de la monarquía y la dictadura. En la democrática básicamente podemos poner de ejemplo a El Salvador, ya que la democrática se caracteriza porque ejerce el poder del Estado a través de la participación ciudadana y la división de poderes. Lo podemos ver perfectamente ejemplificado en el Estado que tenemos nosotros actualmente. Por ejemplo, en las elecciones pasadas básicamente nosotros como en elecciones populares elegimos al próximo gobierno. Y el Estado como tal está dividido en tres órganos, que sería el Ejecutivo, que es el gobierno, el Legislativo, que es la Asamblea Legislativa, y el Judicial, que es básicamente la Corte Suprema de Justicia. Y básicamente todo esto se hace para que el poder no se centre en una sola persona, contrario a lo que es una dictadura, porque en la dictadura el poder básicamente se centra en una sola persona o grupo de personas. Podríamos poner algunos ejemplos actuales, pues podría ser Nicaragua, que el poder se centra básicamente en el presidente Ortega. Ahora, depende de la forma de gobierno, así influye en el Estado y su funcionamiento, por decirlo de alguna manera, también en la administración de recursos y demás. Si fuera una monarquía, por decirlo así, el monarca tiene un poder casi ilimitado, que él puede tomar decisiones, ejercer funciones sin consultar a ninguna persona de su población, a nadie. Él puede poner impuestos altos, puede estar subiéndolos cada día sin que le digan nada, y esto básicamente es obviamente malo, porque en muchas de estas monarquías o a veces hasta en las dictaduras se ve básicamente el abuso de poder y muchas veces la violación de derechos humanos. Y pues algo importante que decir es que no, como les explico, el Estado por tener, digamos, por tener una forma de gobierno que es una dictadura o una monarquía, no significa que se va a quedar así o que siempre va a ser así, sino que el Estado tiende a evolucionar de acuerdo a como nos ha enseñado a lo largo de la historia. Pongo el ejemplo simple de El Salvador, que desde la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez y después de él, que se vinieron todas ya que, bueno, yo digo realmente dictadura militar, porque básicamente eran militares en el poder y entre ellos mismos se quitaron el poder a puro golpe de Estado, hasta que llegamos básicamente, siempre hay como factores. Un pequeño corte, la disculpa del caso, mi teléfono se quedó sin almacenamiento y pues me tocó hacer este pequeño corte, fue sin querer, fue mi culpa, en serio, disculpa. Pero básicamente la idea que les quería dar a entender es que por más que una forma de gobierno que tenga algún estado que sea
dictadura o monarquía, no quiere decir que siempre va a ser así, sino que esta siempre evoluciona a lo largo del tiempo. Como vemos el ejemplo básicamente de El Salvador, que después de la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez y toda la dictadura militar que fue, siempre hay factores o la misma demanda de la población que hacen que la forma de gobernar se evolucione. En el caso de El Salvador, pues lastimosamente fue la guerra civil, donde fue desde 1980 hasta 1992 que llegamos a un acuerdo de paz, para que se cambiara esa forma de gobernar, que se eliminara la Policía de Hacienda, que la creación de la Policía Nacional Civil, la creación del Tribunal Supremo Electoral para tener ya unas elecciones libres, y la participación del FMLN, entre otros acuerdos que se llegó. Y gracias a eso, gracias a ese factor, podría decirse que a lo largo de la historia, bueno, lo podemos ver que fueron como 75.000 o 100.000 muertos y desaparecidos que dejó la guerra, para llegar a esta forma de gobernar que conocemos hoy en día. Y pues eso sería todo, y pues este es un tema de suma importancia, ya que aquí comprendemos básicamente un poco tanto de historia o de cómo funciona el gobierno, o sea, cuál es la función que tiene el gobierno, cómo es que funciona el poder del Estado, y cómo es que la forma de gobierno influye en el poder del Estado. Y pues eso ha sido todo. Un gusto haber compartido unos minutos con ustedes. Y pues nos vemos en un próximo video. Adiós.